Bueno, de más está decirles que estoy muy feliz de estar en esta iglesia. Algunos no saben, pero yo hace más de 50 años que pasé por esta iglesia, dejé muchos amigos. Inauguramos la casa donde hoy vive el pastor Gigliotti. Vivimos ahí con su familia. Éramos 6, ahora somos solo 3. Pero estoy muy feliz de poder estar en este lugar y saber de que el Señor, que también aquí tiene su obra y los está dirigiendo, y oramos por ustedes y por esta iglesia. Hay una frase que la mayoría conocemos que dice: nadie vivió como Jesús vivió. ¿Por qué? Nadie oró como Jesús oró. Porque nadie oró como Jesús oró. ¿Dónde está esa frase? No está en la Biblia. ¿El deseo o camino a Cristo? Bueno, a mí me costó muchísimo encontrarlo en el Espíritu de Profecía. Lo encontré en un libro del pastor Bullón y no estoy seguro de que sea una expresión del Espíritu de Profecía, pero me parece que no importa quién lo haya dicho, me parece una gran verdad y quiero que meditemos sobre ese tema. Nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Y yo pienso que nosotros hoy tenemos una nieta de 2 años que está empezando a hacer sus oraciones y se arrodilla, y el niño que recién empieza a orar, ¿por quién empieza a orar? Sí, papá, mamá, ¿qué más? El abuelo. Sí, los tíos, la familia, lo que... ¿Sí? Y yo me imagino a Jesús empezando a orar. ¿Por quién oraría Jesús? Por su mamá, por su papá, por sus hermanos. Y yo creo que Jesús oró muchísimo por su familia, pero no le fue muy bien a Jesús con su oración por su familia. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización. Esto habla acerca de los maestros de Jesús, los maestros de ese niño que lo llevaban al club de conquistadores, y lo felicito. Fuerza, porque realmente necesitamos instruir al niño en su camino. Pero estos maestros de Jesús, dice el Espíritu de Profecía, sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus mandatos. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió Jesús reprensión y censura. Jesús oró por sus maestros, oró por sus padres, y lo que consiguió fue reprensión y censura. Seguramente Jesús también oró por sus hermanos. ¿Qué dice de los hermanos? Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que él, pensaban que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían
por situarse más arriba de los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él seguía adelante, haciendo de la Escritura su guía. No le fue muy bien a Jesús orando por sus hermanos. Jesús oraba por su madre. ¿Qué dice el Espíritu de profecía sobre su madre? La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hacía tanto tiempo. Y sin embargo, no se atrevía. Perdón. Cambié demasiado rápido. Acostumbrado a la computadora. No se atrevía a expresar su fe. Imagínense ustedes la situación. María, casada con José, viene un día y le dice a José: estoy embarazada. Y estoy embarazada del Espíritu Santo. Ah, muy bien, te felicito, qué bien, qué maravilloso. ¿Así respondió José? ¿Qué va a estar embarazada del Espíritu Santo? ¿Qué cuento me estás contando? Al punto de que esa noche un ángel tuvo que ir a hablar con José para decirle: José, imagínense ustedes la situación. Hoy, si tu esposa viene y te dice: estoy embarazada del Espíritu Santo, de manera que José y sus hermanos entendieron lo que el ángel les decía, pero María era la única que sabía de verdad que ella estaba embarazada del Espíritu Santo. Era la única que sintió en su cuerpo cómo esa vida comenzaba a crecer. Ella estaba segura de que este niño era el Mesías. Sin embargo, ¿qué dice? No se atrevía a apoyarlo públicamente. ¿Qué gran apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubieran creído en Él como enviado del cielo y hubieran cooperado con Él en hacer la obra de Dios? Su incredulidad echó una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amarga copa de desgracias que Él bebió por nosotros. A tal punto era esta sombra amarga, esta copa que Él debía vivir. Piensen ustedes, la única que sabía perfectamente, pero no podía apoyarlo demasiado, no. Su padre, sus hermanos, sus maestros. Realmente Jesús no tuvo una infancia, una adolescencia muy feliz. Y cuenta la Biblia que, llegado el momento de su ministerio, él encontraba paz yendo ¿a dónde? Algo más interesante. Yendo a casa de amigos. Jesús se acostumbraba, porque allí encontraba un poco de paz, un poco de tranquilidad, y sin duda muchas veces la buscaba solo. Pero interesante, quiero que pensemos que Jesús también oró por sus amigos. ¿Qué amigos tenía Jesús especiales? Lázaro, Claro, María y Marta, Lázaro y sus hermanos. Huérfanos. Jesús. 'Pero allí en ese hogar, 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 'pero all
Jesús se sentía bienvenido y también sentía que apoyaban su misión. Sin embargo, quiero que leamos Juan capítulo 11, 2 versículos. Alguien que me ayude, nada más que 2 versículos de Juan 11, 20 y 21. ¿Quién quiere leer? Juan 11, 20 y 21. Dale. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Creían en Jesús? No, no creían. No creían en Jesús. Pensaban que Jesús podía, si él hubiese estado, dice, si vos hubiese estado, sabemos que has curado a otros, pero ese lugar donde Jesús estaba feliz, en la casa de sus amigos, oraba por sus amigos, pero sus amigos tampoco entendieron bien la misión de Cristo, porque sí, creían en Jesús, estoy de acuerdo, pero no estaban seguros como... Lástima que... ¿quién dio el misionero esta mañana? Lucas, lástima que la iglesia no estaba llena. Porque este señor que contaba Lucas le pidió a Dios 50.000 euros. Y Dios le dio 50.000 euros. Pero ahora este señor se arrepintió y dice: Señor, si tan fácil me das 50.000 euros a los 10 minutos que lo había pedido, y si yo te hubiese pedido 100.000, y yo te hubiese dado. ¿Y lo puedo cambiar? No, ya pediste 50. Esto pasaba con María y José. Sí, creían en él, pero ahora piensen en Jesús. Dice el espíritu de profecía: sin embargo, no había nadie en la tierra que pudiera comprender su misión divina, ni conocer la carga que llevaba en favor de la humanidad. Con frecuencia podía hallar descanso únicamente estando a solas en comunión con su Padre Celestial. Los que están llamados a sufrir, ustedes y yo, los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y desconfianza aún dentro de su casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. Jesús se compadece de nosotros y nos invita a hallar compañerismo en Él y alivio donde Él lo halló. ¿Dónde? En su relación con su Padre. Jesús oró, y no solamente que oró, sino que ayunó para que el enemigo no pudiera vencerlo en el desierto. Y a pesar de que Jesús venció, Satanás se presentó delante de él con tentaciones, con engaños. Ahora nosotros lo leemos y decimos: qué grande Jesús, qué bárbaro, cómo respondió. Pero mis queridos hermanos, después de estar 40 días sin comer, el solo hecho que te digan pan, tu mente... ¿Quién estuvo 40 días sin comer? A veces vemos algunas películas o vemos el Discovery y esta gente que hacen expediciones y al final, después de 2 o 3 días sin comer, comen cualquier cosa.
Satanás nunca va a venir a tentarnos con pecados enormes, horribles, no. Es más, creo que la lección de este trimestre nos tiene que hacer pensar. La lección de este trimestre, ¿cuál es la base principal de la lección de este trimestre? Base principal, lo estudiamos en una lección. La adoración. Piensen en que a los amigos de Daniel le ofrecieron, bueno, ustedes van a ser gobernadores y van a estudiar en Oxford, pero lo único que tienen que hacer es arrodillarse delante de esta estatua. Mis hermanos, ¿recuerdan esa lección de este trimestre? La adoración. Satanás lo único que busca y que ha buscado en el cielo y en la tierra es que nosotros adoremos mal a Dios. Y esto es un paréntesis, me parece que hay que decirlo. Satanás no quiere engañarnos y que nosotros salgamos de esta iglesia. Él nos tiene acá tranquilos, sentaditos y contentos y está todo bien. Si Satanás logra engañarnos de cómo nosotros debemos adorar a Dios. Si nosotros no adoramos correctamente a Dios, ¿a quién adoramos? ¿Les queda alguna duda? Caín y Abel. Caín adoró como Dios quería y Abel adoró como él creía. Perdón. Caín adoró como él creía. Creía que estaba bien, quería adorar a Dios. Hizo el santuario, hizo el altar, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Para pensar, ¿cómo lo estamos adorando nosotros? ¿Será que nuestra adoración, será que la adoración de la iglesia del Verdi es a Dios? Y Satanás intentó allí en el desierto lograr que Jesús le adorara. Gracias a Dios no le fue bien. Jesús oró por su iglesia, oró por nosotros. Pero en Mateo 13 contó la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué dice? Que el trigo y la cizaña crecen juntos. Es decir, que acá adelante hay trigo y cizaña. Hay un trigo y dos cizañas. Claro, porque cuando nosotros hicimos cizaña, ¿qué hacemos? Miramos nosotros. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar, ¿qué hicieron? Y claro, no, yo soy el trigo. Dice, hermano, esto es tremendo. Jesús oró por su iglesia. Y después contó la parábola de las 10 vírgenes. O sea que la mitad de esta iglesia, bien, los felicito, hermanos del Verdi, pero esta otra mitad, no sé a qué viene. Y Jesús oró muchísimo por sus discípulos. Y quiero repasar con ustedes las últimas horas de la vida de Jesús. Todo escrito por el Espíritu de Profecía. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes.
La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse al Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia habían visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, pero ahora la presencia de Dios parecía haberlo excluido. Ahora se contaba entre los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece, tan grande el pecado de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a tener que quedará privado para siempre de la presencia de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cerca de la entrada del huerto, Jesús deja a sus discípulos y le pide a 3 de ellos que lo acompañen, un poquito más allá. ¿Por qué elige estos 3? ¿Qué diferencia tenían estos 3 con los otros? Sí, y habían tenido una experiencia muy especial estos 3. ¿Cuál era? El monte de la transfiguración, allí donde habían visto a Jesús hablar con quién, con Elías y con quién, y con Moisés. Habían escuchado la voz de Dios. Estos 3 discípulos eran especiales. Y Jesús le dice, bueno, a todos los discípulos, bueno, quédense acá y oren por mí. Y estos 3 los lleva un poquito más allá y le dice, por favor, oren por mí. Quedaos aquí y velad. ¿Cómo dijo Jesús? Quedaos aquí y velad conmigo. Se fue a corta distancia de ellos, no tan lejos, dice el Espíritu Profecía, para que puedan verlo y escucharlo. Y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía delante de ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios por la transgresión. Jesús, hasta este momento, siempre había obrado como un intercesor, y ahora él anhelaba un intercesor. El frío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pasa a mí esta copa. Pero qué interesante cómo continúa esa lección que nos debe hacer meditar a nosotros. Pero no se haga como yo quiero acá en este momento, sino como tú quieres. ¿Cómo hacemos nuestras oraciones? Señor,
te pido que sanes a mi hermano, porque es una persona muy buena, porque es maravilloso, pero quiero que lo sanes. Yo quiero que lo sanes. Yo quiero que me ayudes. Pero muchas veces nos olvidamos si es tu voluntad. Empero no como yo quiero, sino como tú. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleando donde había dejado sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese encontrado despiertos y orando, hubiesen sido un apoyo, un bálsamo extraordinario para Jesús. Sin embargo, los halló durmiendo. El Hijo de Dios volvió a quedar solo, presa de su agonía, y tambaleándose volvió agotado al lugar de su lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre. Dice el Espíritu de Profecía y la Biblia dice que Jesús pisó solo que el lagar y no hubo quien lo acompañase ni lo apoyase. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron la depresión y el desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y con paz. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Mis hermanos, ¿cómo le fue a Jesús con sus oraciones? Bueno, tuvo oraciones extraordinarias, ¿no? Lázaro que fuera. Pero en sus oraciones privadas con su familia, con su iglesia, con sus discípulos, no le fue muy bien. Con la oración de su dolor, con la oración de su problema, con la oración de su angustia, ¿qué obtuvo Jesús de la oración? Esa paz. Porque el problema seguía, pero él ahora vino, a pesar de que su rostro estaba manchado de sangre, ¿cómo estaba su rostro? Paz. Eso es lo que puede hacer la oración en tu vida y en mi vida. En respuesta a la oración y en virtud de la gracia de Dios, Jesús fue vigorizado para llevar las cargas y fortalecido para recibir las pruebas, para resistir las pruebas. Entonces, en respuesta a la oración de Jesús, fue que fortalecido para resistir las pruebas, no para que las pruebas no existieran más. Si queremos ser vencedores, debemos depender de Dios para experimentar una vida cristiana victoriosa.
siguiendo el ejemplo de Cristo, al abrir el camino que nos conduce a un lugar de fortaleza que nunca falla, de la cual podemos obtener gracia y poder para resistir al enemigo. Mis amigos, hermanos, nadie oró como Jesús oró, y sin embargo a Jesús no le fue bien con algunas oraciones. No se cumplió su deseo. Pero ¿qué consiguió Jesús siempre que oró? Fortaleza y paz. Eso es lo que Dios quiere darte en esta mañana. Fortaleza y paz. Nunca prometió que los problemas se irán. Nunca prometió que la iglesia de Alberdi no se va a incendiar. Pero tenemos fuerza y paz para seguir adelante en nuestra vida. Que el Señor nos inunde de esa paz. Amén.